Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa. Lo realizamos con muchísima dedicación. Vamos a agradecer por adelantado su compañía durante una hora para poder junto a ustedes analizar temas nacionales e internacionales del plano económico. Buenas noches. Buenas, Luis Manuel. Bueno, muy buenos días, Ezequiel, muy buenos días, pueblo dominicano. Que Dios me los bendiga a todos. Te veo descansado, Luis Manuel. Te veo descansado. ¿Yo? Sí, hoy te veo descansado. Porque hay un virus ahí que está matando a la gente. Eso es lo que me tiene a mí. Luis Manuel, tenemos que hablar de varios temas. Lógicamente que vamos a hablar, si se quiere, casi una semana después, el discurso del presidente de la República, Luis Abinader Corona, el 27 de febrero, se presentó ante la Asamblea cumpliendo con un mandato constitucional, una rendición de cuentas de lo que fueron sus realizaciones en el año 2022. Siempre todos los presidentes hacen algo más que rendir cuentas, ¿no? Que, lógicamente van atrás, hacen comparaciones, y eso lo han hecho todos y lo van a seguir haciendo. Pero básicamente en ese momento el presidente lo que está obligado a rendir cuentas de su ejecución de un periodo, en este caso de un periodo de un año que es el año 2022. Bueno. Arrancamos. Sí, son 71 páginas. Sí, pero es imposible. vamos a hablar de algunos temas nada más. Porque ese es un tipo de discurso, naturalmente, que aprovechan los presidentes para mostrar todas sus realizaciones de un año. Entonces, esas realizaciones salen en los periódicos cada vez que hay una realización de eso. Correcto, es lo que hace, o sea que, lo recoge por un solo... Que ya tú lo tienes. Que más o menos. No tiene que volver otra vez. En la parte económica, por ejemplo, tú y yo sabíamos ya todos los números que el presidente presentó. Sí. En la parte social, los ministros se van encargando de ir diciendo, pero es el gozo. Ahora, lo que uno puede es ir viendo algunas cosas que sí en el discurso se dice. Por ejemplo, lo del pollo índice es un buen tema para hablarlo. Y también lo de la reducción de la pobreza, que el ministro de Economía lo había dicho previamente al discurso del presidente, como lo hemos dicho, pero el presidente le dio una connotación adicional. Yo sobre ese tema, Luis Manuel, yo quiero decir bien claro, perfectamente la pobreza pudo haberse medido ya y ciertamente se redujo 2%, estaba en 23%. Y al cierre del año 2022, el Ministerio de Economía midió que se quedó en 21. Sin embargo, personalmente yo analizo que eso se redujo mucho, o se redujo en 0%, por los grandes programas de apoyo social, subsidio y cosas que tiene el gobierno. Y eso no es sostenible. Eso no es sostenible. La pobreza, tú no reduces... la reducción de la pobreza no se sostiene con programas permanentemente en el tiempo. Se reduce creando empleo, se reduce industrializando el país, se reduce haciendo programas de creación de riqueza, de exportación, de desarrollo de localidades. A mí me gustó, por ejemplo, mucho cuando el presidente habló de que la zona azul la van a seguir potencializando, ya se está haciendo, pero agrandando la potencialidad que tiene el sur de poder sembrar tabaco, que fue el renglón de mayor exportación de la República Dominicana del año pasado y de muchos años atrás, viene siendo el que... Yo creo que esas son las cosas que se reduce la pobreza. No es que no se hagan los programas, pero exhibir una reducción de la pobreza por programas sociales no es para mí lo mejor. Me disculpan, pero no. Y yo le voy a mencionar ¿cuántos programas tiene el gobierno? No estoy diciendo si este tiene más o el que más ha tenido y que los demás tenían menos. Yo no voy a hacer una crítica política porque ese no es mi rol. Pero sí mi rol es mencionar los programas que tiene el gobierno vigente. Lo voy a leer para que no se me olviden. La Doble, Supérate, Bono Gas, Bono Luz, Bono Emergencia, Bono Aprende, Bono Avanza, Bono Hogar. O sea, son muchos los bonos y los programas. Son demasiados. Y eso no incluye el subsidio a los combustibles, ¿no? Lo que son, El subsidio a los combustibles. Aparte de eso, lo tengo ahí.
tiene 37.000 millones de subsidios de combustible, tiene 44.000 millones de pesos subsidio a la energía eléctrica. O sea, óyeme, eso no es sostenible en una economía, sobre todo con un presupuesto que se subsidia o que se financia o que se complementa con financiamiento alto. Señores, fueron 363.000 millones de pesos que se tuvieron que aprobar para financiarse en el año 2023. Lo que se le aporta al área eléctrica es alrededor de 1.500 millones de dólares. Correctamente. Y esos son como 80.000 millones de pesos, no Sí. 44.000. Bueno, dijeron 44, tal vez ese dato lo tengo, o son 87.000. Está bien, uno de los dos, yo lo tengo aquí el 87.000 porque quería que decirlo y qué bueno que tú me lo corrijas porque yo tenía la duda, te soy sincero. Pero óyeme, 87.000 por un lado, 37.000 por otro, más unos 28.000 o 20.000 millones de pesos en otro programa. Eso es mucho, eso no es posible, eso no es sostenible. Reitero, no es una crítica, es una observación que digo, los gobiernos no pueden seguir estableciendo reducción de pobreza o estableciendo presupuestos y estableciendo un ejercicio presupuestario en base a hacer tanto subsidio. Y eso no incluye el dinero que se entregó para que son el 5% del arancel, que no se cobró el arancel por un tiempo a 60 rublos. Esa medición no está. No está lo de Fiona. ¿Lo de? Lo de Fiona. Casi 5.000 millones de Fiona. Bueno, pero eso ya es pero, lo de un huracán. Lógicamente, estoy diciendo que no, por eso digo no lo critico, pero sí. Si tú sumas todo eso al mismo tiempo. No. Óyeme. Yo estoy de acuerdo contigo, Ezequiel. Ezequiel, yo creo que esa es la parte como uno debe visualizar. Claro. El discurso, porque tú verlo de acuerdo a la narrativa del mensaje político que se quiere llevar, no entras al meollo del asunto. Exacto. Pero de esa forma, tú sí puedes vislumbrar de que hay una política incorrecta en términos de la aplicación de políticas económicas para lo que tú dices, el mediano y largo plazo. Porque una cosa es la parte coyuntural. Hubo una pandemia, o había que ir en auxilio de la población en un momento determinado. Y eso lo único que podía hacerlo era el Estado. ¿Por qué? Porque abusaron al cerrar todas las actividades económicas. Correcto. Y hacer quebrar muchísimas empresas. Casi hasta se quedaron cortos. Chequéate, ¿cuántas empresas quebraron aquí por una decisión del Estado de cerrar la economía completa? Mientras los Estados Unidos ayudó a las pequeñas empresas, ayudó a la población que todavía esa ayuda federal está impidiendo que baje la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la población lo está usando para financiar su consumo, para compensar la inflación en los Estados Unidos. Mira el periodo que tiene y esa gente están compensando el asunto de la inflación, ¿no? De la inflación y del costo de la vida con ese apoyo federal que se convirtió en ahorro. Aquí no. Aquí fueron a la quiebra miles de negocios sin un apoyo del gobierno. Ahora, para repartir pan, para repartir pendejaditas, ¿tú te acuerdas aquel famoso y desgraciado merengue que decía, recogiendo limosna no lo tumban? Así es. Bueno, aquí, dando limosna, no se va a acabar la pobreza. Y eso es lo que se está dando, limosna. Exacto. Yo no te digo, en un momento determinado, coyuntural para la población de más bajos ingresos, pero ese apoyo al subsidio a los combustibles, aquí lo que están beneficiándose son a todo eso Ferrari, Lamborghini, todos esos carros de alta velocidad y alto consumo, esos son los que se están beneficiando, no es la población de clase media. Ahora, una política que debió haber aplicado el Estado, si es un Estado social y responsable de redistribución del ingreso en la población, que se supone que son los gobiernos que han pasado después del Balaguer, que dicen que Balaguer era conservador, pero en unos aspectos Balaguer era más revolucionario que muchos de estos que han pasado después. Oye, si tú lo analizas, quitando la política del medio, en conservación fue, si no él tuviera sido un país arrasado como Haití. No se le reconoce. Bueno, porque no era de centro, de derecha, era izquierda algunas veces, con la reforma agraria, de derecha algunas veces, del centro, como le diera la gana, porque eso era Balaguer, ¿no? ¿Verdad?
Pero en términos social y de redistribución del ingreso, estos gobiernos que han pasado socialdemócratas debieron haber hecho un esfuerzo. Mira, un instrumento fundamental de redistribución del ingreso son los fondos de pensiones privadas, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones representan a toda la población del país, que son los que aportan ahí. Ese dinero que se está ganando en las empresas de energía o generadoras, porque aquí las distribuidoras son las que pierden, las generadoras, lo que se hizo allá en Manzanillo, el Estado debió haber apartado un 10, un 20% para vérselo, y después el 80% restante, bueno, a concurso, y el otro 20%, el Estado se lo aportaba a las asociaciones, a los fondos de pensiones. Ve a ver cómo la rentabilidad hubiera aumentado, pero no, ese tipo de política no. Ese tipo de política no. ¿Por qué? Porque no beneficia a la gran población. Ese tipo de política no. Pero ahí no es en aumento de impuestos a la clase media, que se va a bajar aquí y se va a mejorar la distribución del ingreso, que lo que hace es que se empeora, porque lo que se va a enriquecer a políticos, no, es a través de esos mecanismos. El mecanismo de la MIPYME, sí, muy bien, correcto, lo que está haciendo el gobierno en términos del desayuno escolar y una serie de cosas donde las MIPYME tienen una mayor participación, ojalá hubieran tenido mucho más. Pero ese mecanismo con las AFP, no, para financiar al gobierno, para que el gobierno le pague un 8%, un 10%, no, así no va a mejorar la rentabilidad de las AFP. Entonces tuve a políticos irresponsables hablando, acabando con las AFP y qué sé yo qué, pero que el culpable es el Estado, por una mala política de redistribución de riqueza y de los ingresos en el país. Mira, ya que tú mencionas las AFP, en el tiempo que nos queda de este segmento, mira, no sé si es mucho. Y quiero aclarar, ese 80% que va a concurso y que se lo gane 2 o 3 familias, a mí no me importa eso, porque ellos tienen derecho a defender sus intereses, sí, a buscar rentabilidad. Pero un 20% que el Estado se lo hubiera asignado a estos instrumentos que son los que más representan ahora mismo a la mayoría de la población, eso era una política correcta, mínima. Yo en materia eléctrica yo estoy de acuerdo contigo. Puede ser que los fondos de pensiones participen de esas inversiones. En los fondos de pensiones de muchísimos países participan en muchísimas otras inversiones que no sea la que solamente subsidiar y financiar el gobierno. Pero en el caso eléctrico yo voy a sostener lo que siempre he dicho. Para mí siempre el Estado tiene que ser 50% socio y dueño de toda la generación eléctrica, aunque no sea el administrador. Reitero, no me gusta que el Estado administre las generaciones eléctricas, pero sí que sea dueño del 50%, por seguridad nacional. Bueno. Esa es mi posición. Yo estoy diciendo que yo tengo la razón. Yo aprovecho que él menciona el tema eléctrico para yo reiterar mi posición en materia de análisis económico. Bueno, pero ahí, Ezequiel, tú tienes que ver la necesidad de financiamiento de inversión que tiene el Estado. Si no tiene recursos ni para invertir en una carretera o en un camino para abrir a la población que produce plátano por un sector. Había 400 mil millones de pesos guardados. ¿Por qué no lo hacen? Entonces... Hay dinero. Había dinero. Esa es una posición. La otra parte de la AFP que menciona Luis Manuel es lo del diputado que todavía insiste. Ahora se han hecho eco 2 o 3 diputados. Hubo uno que dijo que no el 30, sino el 15, un senador. El que está con la voz cantante de eso y comandando esa protesta es un diputado. Pero ya se acabó la pandemia. Sí, pero ahora es un senador que asumió también, que dice que no, que es un 30, que un 30 no, que un 15, pero, que un 15 es potable. Pero ¿cuál es la justificación? Porque antes era lo de la pandemia y ahora ¿cuál es la justificación? Populismo también. Ya él sabe que con ese tema puede reelegirse. Ya él sabe que se puede reelegir con el tema. Ya él lo vio. Ya él sabe que el diputado se va a reelegir otra vez con el tema de la AFP. Y ahora él dice, déjame yo tomar el tema también, pero no el 30, sino el 15, para ser más simpático o menos antipático. Y ya lo dice. Miren, de los fondos de pensión no se deben devolver un centavo. Es al contrario. Los fondos de pensiones lo que hay que buscar es que haya un acuerdo nacional, cambiando el código laboral, para que haya más aporte de parte del empresariado y de parte del beneficiario. O sea, que en vez de un 2%, 3%,
se dé un 5, un 6 de tu salario, que tú lo ahorres. Y el patrón, en vez de ser un 7, pues diga un 10. Entonces, en vez de un 10%, llegaría a un 16%. Eso es lo que podría hacer. O poder doblarlo. ¿Por qué? Porque, señores, es definitivamente que es así. Pero eso tú no terminas con un buen salario cuando ya tú llevas a los niveles de pensión. Pero eso dentro de la reforma laboral que tú estás auspiciando desde hace un tiempo. Correcto. Donde también ahí se enfrenta el asunto de la cesantía. Correctamente, correctamente. O sea, tiene que ver todo, porque ahora mismo un aumento de salario es un 1.65, que no son de que 100, son 1.65. Pero hay que aprovecharlo todo, porque yo creo que cuando una persona duró ya 45 años trabajando y aportándole al sistema, debe terminar con un salario digno. Debe terminarlo. Pues dime tú, una gente que va a terminar con un salario de 12 mil pesos de pensión por vida. ¿Pero y para qué? ¿Pero y para qué con una canasta familiar? Está en 25.000 la canasta en 25.000 familiar la del primer quintil. La del segundo está en 34. Sí. Y la del tercero está en 40. Sí. Y el promedio está en 43.000. Sí. O sea, dime tú para qué le va a servir a una persona que gana 12 mil pesos una pensión de por vida. Dime, ¿para qué va a servir? Y eso es, fíjate, Ezequiel, hay un artículo muy interesante que salió publicado el día 28, después del discurso del presidente, de Juan Ariel Jiménez, este ministro, el exministro de Economía, muchacho muy capaz y además muy, no tan politizado. Por lo menos el artículo no fue político. ¿Me entiendes? Fue una respuesta económica. Y fue una respuesta económica y además una respuesta muy responsable, donde habla de que el PIB no debe ser el único elemento que se tome como medición para ver la deuda, cómo ha evolucionado la economía de un país, sino es la calidad de vida de la población uno de los elementos principales. Claro. Y el desarrollo social. Y sobre la confección del PIB, el responsable dijo que él reconoce el alto nivel técnico de quienes están, ético y técnico, de quienes están detrás de esos números en el Banco Central, o sea que reconoce la capacidad de los técnicos del Banco Central y en segundo considera que todos los cálculos en el Banco Central se realizan siguiendo metodologías internacionales. O sea que está respaldando de cómo el Banco Central, bueno, que diga que fue un 4%, que un 5%, bueno, eso fue lo que dieron los números, y en unos números hechos de acuerdo a una metodología internacionalmente aceptable y aprobada. El Banco Central no puede, no lo hace y no puede mentir. Es importante porque este muchacho, muy buen técnico, capaz, y que fue ministro de Economía, ahí está reconociendo la labor que está realizando el Banco Central. Y está haciendo las críticas al gobierno en términos ahí, hay una serie de números que saque del mercado laboral, donde él demuestra que realmente no ha habido la cantidad de empleo formal creado después de la pandemia superior al que existía antes. Él dice sí que faltan 90.000 empleos con relación al año 2019, pero realmente han crecido mucho en la parte informal. Y eso tiene que ver con los bajos salarios, Luis Manuel. Mientras acá se sigan pagando todavía salario mínimo de 15.000 pesos, es el salario mínimo, yo creo que 12, el mínimo, 12.000. Cuando tú tengas un salario de 12.000 pesos el salario mínimo, el más mínimo de todo, y el más grande de los mínimos es 21. 21 es chiquito, 21 es poco, 21 porque imagínate tú 12. 12.000 pesos, eso es un salario de miseria. Pero imagínate, entonces, porque hay empresas que no lo pueden pagar precisamente por el asunto de la cesantía y de muchísimas otras cosas. Hay una gente que está trabajando 5 días a la semana, 8 horas, 9 horas, por 12.000 pesos. Dime tú, eso no da ni para la medicina. Entonces imagínate tú, ¿qué va a pasar con eso? No va a haber esa mejoría y ese bienestar, pero tiene que haber un problema del sistema, no es un problema nada más de un gobierno, siempre un problema del sistema que hay que enfrentarlo. Lo que pasa es que los sindicalistas
de patronales o sindicatos de trabajadores, esos individuos mantienen su vigencia con un código como ese, porque es que le da beligerancia. Es simple. Pero, no es de otra. Pero Ezequiel, el 90% de los trabajadores dominicanos ya no tienen dependencia de sindicatos. No, ya son trabajadores libres. No, pero recuerda que hay una parte que se llama la parte mediática, que ese mínimo porcentaje que ellos representan influye en términos informáticos y mediáticos en un mayor porcentaje. Es por ahí que viene el asunto, no es por más nada. Porque tú no perteneces a los sindicatos, pero sí perteneces a los trabajadores y tú le haces caso. Porque tú lo escuchas, porque te afecta a bien o mal. No, perfecto, yo estoy hablando en términos de la situación esta de la reforma laboral, ¿verdad? Y ellos representan, aún siendo el mínimo, ellos representan. Y ellos están ahí para salir de ese bache que tenemos hace tiempo. Vamos al corte. No nos corten, amigos, quédese con nosotros. Continuamos en Agenda Económica. Mi Manuel, hay un tema que yo creo que fue importante que el presidente lo tratara, que es el asunto del arroz. En República Dominicana hay 300 factorías arroceras y en 22 provincias se siembra arroz, aunque hay 5 provincias que es donde más se siembra arroz, que es Sánchez Ramírez, la provincia de Duarte, la provincia de La Vega, Bonao, San Monseñor Noel. Creo que son esas 4 básicamente las que más. Por allá, Valverde, por ahí. Valverde Santiago Rodríguez hay también. Sí, pero en grandes cantidades de arroz. Y en San Juan creo que también producen arroz no hay por tanto, ahí. Pero hay en 22 provincias, pero las grandes están en el noreste. Están en esas 4. En Monseñor Noel, San Francisco, que es provincia de Duarte, Sánchez Ramírez y... El noreste. ¿Y cuál fue la el noreste del país? Nagua. Y La Vega. María Trinidad Sánchez. Bonao, La Vega, San Francisco y cosas. O sea, esas son las 4 que más producen. Yo creo que ahí anda pues por la María Trinidad Sánchez también, por el Bajo Yuna, ahí tú lo tienes ahí. Pero el 70 andan en esas 4, el 70. Y entonces el presidente decía que él sabe lo sensible que es la población para el arroz para la población, y que el dominicano come mucho arroz y le gusta el arroz dominicano, más que el arroz gringo. Pero para el año próximo, ya el arroz gringo va a entrar a 0 arancel. Ahora mismo está en 11 o en 13. ¿Cuál es la diferencia entre el arroz dominicano y el arroz gringo? Dicen lo que saben. Pues yo como arroz, pero yo no soy un comedor. A mí me gusta el arroz de grano largo. Bueno, pero dicen ellos lo que saben, que el arroz de aquí llena. Que el arroz gringo como que no llena, como que medio fofo. Parece que el arroz de aquí es muy, muy compacto, tú sabes, que tiene como mucha harina. Porque es que hay harina de arroz, como que hace mucho más harina que el arroz gringo. Eso es lo que he escuchado de lo que saben, de los sembradores de arroz, de esos grandes empresarios de arroz. Entonces el presidente dice que algo se va a hacer y anuncia que va a formar una comisión para ver cómo se puede ayudar. Que ya está formada. Ya hay una comisión. Que ya está formada una comisión para analizar en qué puede el gobierno asistir a los arroceros, por así decirle. Porque hay que analizarlo bien, porque no te puede encantar dumping. Porque tú no, recuerda que el DRCATA te prohíbe que tú hagas rejuego para que tu arroz salga más barato. Y la regulación de la OMC también. Bien. Entonces yo primero creo que una comisión a veces dura mucho para analizar cosas. No, además el asunto es con los americanos, no aquí adentro. Exacto. Y segundo, a mí me parece que es un poco tarde.
un poco tarde. Como todas las cosas aquí. Sin embargo, nosotros venimos hablando de ese tema de hace tiempo. Bastante. Sin embargo, Luis Manuel, yo creo que como quiera que sea, lo poco o lo mucho que tú y yo sabemos, yo creo que se puede hacer cosas, porque hay políticas estatales que tú no tienes por qué dejarlas de hacer. El Estado es el que gobierna las políticas públicas y políticas de lo que quiera. Vamos a hacer una política de desarrollo agropecuario. ¿Qué podemos hacer nosotros hacer? Que somos miembros de un DERECASTA que no nos canten dumping. Muchísimas cosas. Por ejemplo, el Estado se puede encargar del reguío y eso no le puede cantar dumping. El Estado se puede encargar del transporte y eso no le puede cantar dumping. Acá, el gobierno, el presidente habló de la presa de Monte Grande, Sí. que lo iban a inaugurar En mayo. ahora. En mayo. Bueno, es una parte importante Pero eso es la obra gris. para darle... No, pero eso es obra gris. No como, y Eso es la gris. canalización del agua para la agricultura va a de esa salir zona de mayo, por ahí. No va a salir de mayo, no. Esa presa no coge agua hasta el año que viene. No, pero está bien, pero es un elemento importante para lo que tú estás diciendo en términos de reguío. Por decirte, o sea, el transporte, el reguío, En la zona noroeste hay problemas. tecnificación, el Estado puede decirle vamos ahora a tecnificarlo, porque una cosa de la que te puede ayudar la productividad es la tecnificación. Sí. Y el Estado puede hacer la inversión en la parte de tecnificación. O sea, porque es un programa y una política pública que Colectiva. puede implementarlo. Y eso se llama impulso y seguridad alimentaria. Entonces, yo me imagino que por ahí es que se van a ir. Porque mira, no le pueden dar dinero. Ni le pueden prestar para no cobrar. No, y ahora con la tasa de interés cero, eso está en contra. Sí. Lo que pasa es que como todo el mundo está haciendo el desorden que hay con el comercio internacional está grande, que todo el mundo está haciendo lo que le da Sí, la pero gana. tú eres un país chiquito. Pero no, y tenemos el DERECASTA. Tú eres un país Si chiquito. hubiéramos tenido a la OMC solamente, yo no tendría tanto miedo, porque hay 190 haciendo lo que le da la gana. Exacto. Pero los americanos son exportadores de ese arroz y están viendo aquí para meter ese arroz. ¿Me entiendes? Como su pollo, todas sus cosas. Bueno, entonces- y en eso ellos no se pierden. En eso ellos no se pierden. Entonces, nosotros con los centroamericanos, que digo porque los centroamericanos tienen problemas en términos de seguridad alimentaria también, que debimos haber definido una política, ¿para qué? Para presentársela a los americanos a negociar. No, eso no se ha hecho. Eso no se hace. Porque se cree que es aquí la cosa, que el mundo es República Dominicana, que nosotros somos el ombligo del mundo y la abuelita de Tarzán. ¿Mm? Sí. Sí. O es lo contrario, el ombligo de Tarzán y la orilla del mundo. Bueno. Mira, Luis Manuel, estás hablando de ese arroz. Nadie detiene el arroz gringo que entre. Nadie lo va a detener. Y Estados Unidos sí subsidia mucho su agricultura. No todo. Ellos sí lo subsidian. No todo, bien, porque ellos tumbaron. porque hacen programas. Ellos tumbaron. De la PL 480. Ellos tumbaron la negociación del acuerdo de Doha, que era una negociación que se inició en el 2001 para eliminar los subsidios de los productos agrícolas en los países desarrollados, y lo tumbaron. Eso nunca llegó a resultar. Inclusive la rectificación técnica se dio como resultado de que era una espera hasta que se diera esa negociación y se eliminaran esos subsidios. Pero al no eliminarse esos subsidios, nosotros entregamos la rectificación técnica a los Estados Unidos. Claro. Estúpidamente. Estúpidamente. Entonces, lo que hicieron eso son los que están ahí, que no resuelven el problema tampoco. Lo que hicieron eso en el gobierno de Hipólito son los que están ahí ahora. Tú te recuerdas que tú estuviste muy, muy directo porque estuviste en una plan con el asunto del maíz por allá por la zona norte. Sí, el maíz de Luperón. Que todavía nosotros no tenemos un reguío. No, por ahí no hay regadío. Y se queman. Todavía no lo hay. Se queman. Pues todavía no lo hay. Por falta de agua. Pero eso el Estado debió hace años ¿Por qué no ponerlo. está en eso? Entonces fíjate Están cómo, en la periódico hablando disparate. fíjate cómo aquí se están. importa maíz al granel, pero en cantidades que la gente ni se lo imagina. Como se importa el trigo para hacer la harina, porque aquí no producimos trigo. Pero maíz sí podíamos producir. El maní, aquí se ha reducido bárbaramente la reducción. Pero mira, esa cifra que dan del crecimiento agrícola, al mes de septiembre lo que había era un crecimiento
como un 2%. 2 puntos algo. 2 puntos algo. Y el 5 y el otro, el 5%, fue en el segundo semestre, cuando vinieron la temporada ciclónica y de tormenta y acabaron con el agro. ¿Y de dónde está esa producción? No, hombre, por Dios, o sea, no me vengan a mí con eso, pintándome pajaritos en el aire. Que el ciclón fue en el este. Bueno, sí, pero donde quede, ¿no? Y eso afectaba en todas partes. Pero ¿por qué yo quiero decir? Porque miren, si nosotros logramos que en vez de producir tantos millones de toneladas de arroz, o de kilos, o de sacos, de quintales, como le quieran llamar, llevamos a producir de esa misma tierra mucho más arroz. Eso significa productividad. La productividad reduce los costos. Si tú reduces los costos, tú no tienes ningún problema con competir con los Estados Unidos. Así es. Pero aquí yo sé que el arroz gringo va a parar a Haití. Va a entrar por aquí y va a parar para Haití. Sí. Eso es seguro. Bueno, pues ellos le eliminaron la producción de arroz allá. Sí. Cuando la le quitaron, PL480 fue la cuando lo obligaron a subir, a quitar los aranceles que inundaron. Bueno, la PL480 ya no tiene mucho. No, pues ya no, pero en el momento fue a partir de ahí pero déjeme decirle que lo que quiero ya finalizar. Hay que preservar la seguridad alimentaria nuestra. El arroz es fundamental, es fundamental. Si nosotros dejamos que este DERECAFTA elimine la siembra de arroz, no hay problema, va a llegar un arroz barato. Pero sucede, ocurre, acontece, acaece y pasa, como dice un periodista veterano, que no soy yo, por cierto, porque yo no soy periodista. Cuando ya no produzcamos arroz, el arroz que llega barato hoy no va a llegar barato. No va a llegar barato, lo van a subir. Pero mira. Porque van a ver que usted tiene su necesidad de demanda y usted no tiene por dónde coger, porque ahora está barato porque van a competir con el tuyo. Inmediatamente sepan que aquí tú no tienes arroz. Te lo van a subir. Se lo van a subir. Sí. Entonces, por eso es que hay que sembrar arroz, hay que sembrar maíz, hay que sembrar maní, hay que seguir sembrando coco, hay que sembrar sábila, hay que sembrar con el 16% de tierra rural que tenemos nosotros, según Domingo Matías Hernández. ¿El 16% de la tierra cultivable. No solamente. 16%. ¿Poco? ¿Poco? ¿Es poco? ¿Es poco? Tenemos muchos valles. Allá arriba, hasta en la loma tenemos valles. Bueno. Fértiles. Deberíamos aprovechar también y comenzar a sembrar en loma el arroz. Sí. Como en Taiwán. Pero déjame decirte. Taiwán produce mucho arroz en loma. ¿Tú sabes dónde yo vi en China? En Japón, perdón. Arroz en los techos de la casa. Sí. Para que tú sepas eso. Así es. En los techos de la casa, arroz. Así mismo. Para que tú sepas. Yo quiero que tú lo sepas. Bueno. Yo quiero que tú sepas algo. Taiwán es un poco menos de la mitad de la superficie geográfica nuestra. Sí. Son 20.500. Y es tropical, igual que nosotros. Tropical, igual que nosotros. Sí, y nosotros somos como 48. Es algo menos de la mitad. Y produce el doble del arroz que producimos nosotros. Óigase bien, ¿eh? Ahora, aprovechan todas las lomas que ellos tienen. Y lo tuvimos aquí, los taiwaneses fueron balcones de loma. Los taiwaneses fueron los que introdujeron una serie de semillas aquí, experimentos, y que aumentaron la productividad del arroz, de lo que tú estás hablando. Modificaron el arroz. Pero mira, Ezequiel, cuando yo fui director de UNAPLAN, fui lo que hoy es viceministro técnico de la presidencia, en el 84-86. Tuve encargado de UNAPLAN. Nosotros hacíamos una serie de estudios, una serie de pendejadas. Y yo en uno de esos le pregunté a mi técnico. Ayer me encontré con una que era muy buena, Rosa Sánchez, Betancourt, excelente. Hacía tiempo que no la veía. ¿Marisa trabajó para ti? Marisa. Marisa, ahí también. Marisa estuvo con Ramón Minaya. Ramón Pérez Minaya. Sí. Le dije, bueno, ven acá, vamos a ver si nosotros eliminamos las tierras arroceras para plantar frutales. Porque de esa forma hay menos demanda de agua. ¿Sabes que el arroz demanda mucha agua? Y ya se está hablando de la escasez de agua. Oye, por poco me andan una revolución y me tiran del piso 10, que era de la. Es que el dominicano no come cuento con el arroz. Y después, frente a las crisis que han habido alimentarias a nivel mundial, inclusive la de los años 2006-2007,
y a los problemas que hubo de la contaminación atómica, con mucha producción de leche en Rusia primero y después fue en Japón. Yo dije, no, los países tienen que tener una seguridad alimentaria, aunque le cueste. Correcto. Aunque le cueste. Correcto. Tienen que tener una serie de productos básicos para su población, aunque le cueste. Correctamente. Frente a eso, a esa inseguridad que se produce, porque dicen, no, hay mucha diversificación a nivel mundial, tú te vas a especializar de lo que tú eres. Lo de la ventaja comparativa de Ricardo, ¿no? Que te lo aplican a la agricultura, antes era el comercio, que sé yo qué, la producción industrial. Bueno, pues entonces, tú dices, sí es verdad, pero cuando hay una crisis que no hay alimentos porque te cierran, ahí hay un documento de la OMC donde te dice la restricción que hubo en términos de exportación de productos agrícolas el año pasado, el año cuando con la guerra de Ucrania, todo el mundo cerró. El que exportaba, que era que tenía excedente, ¿no? Para exportación también, dijo, no, y si hay un problema, este excedente a mí me va a suplir en un momento en que la producción me caiga. Pues no se va. Y se cerraron las puertas. Entonces lo que te digo es que los gobiernos deben de asegurar la seguridad alimentaria, claro, por ese problema que hay, que se está presentando y depende ya de tu cultura, regularmente a nivel mundial, claro, porque antes tú veías una crisis cada 20 años, pero ahora tú la ves cada 5 años. Y depende de tu cultura. Aquí hay que asegurar carne, arroz y habichuela. Hay que asegurarlo eso, porque esa es la cultura nuestra. En Venezuela, por ejemplo, aquí no se come tanto arroz. El maíz. Se come maíz, habichuela y queso. El coroto. Y sabes, sí, la corota, la carota. Ya. Y tú sabes lo que tiene Venezuela, lo que logró Venezuela ahora, según el último dato que leí, se ha convertido en el segundo productor de queso de la región. O sea, yo no sabía que Venezuela producía tanto queso, pero tiene una gran producción de queso. Bueno, porque se ha quedado sin nada y la gente se ha tenido que ir al campo a producir. Sí, pero lo que acompaña. Pero antes no. Hay el maíz allá, parece que lo liga mucho con el queso y todo eso. Pues tú sabes, ¿no? Que el petróleo creó una gran distorsión en la economía venezolana. Claro. Entonces todo el mundo quería vivir en la ciudad, sí, y vivir del petróleo, ¿no? Entonces, al petróleo entrar en crisis y al gobierno entrar en crisis, a la economía entrar en crisis, la gente ha tenido que emigrar, así como se han ido para afuera. Se han ido para los campos también. Sí, entonces tú puedes ser que tú veas ese aumento en la producción agrícola por ese asunto. Exactamente, ahora. Exactamente. Entonces, para ir terminando y cerrar el último segmento con temas ya, datos económicos, vamos a hablar de sequía en lo que nos queda de este segmento, Luis Manuel. Mire, nosotros sí tenemos, eso sí es un tema que nosotros hemos luchado mucho. Bueno, y con Osiris que la traemos sequía, aquí a cada rato para eso. El agua, señores, miren, hay un proyecto de ley de agua que tiene 12 años. Pero yo no oí al presidente que habló de presa aquí, en su discurso. Yo creo que sí que lo mencionó. ¿De presas? Sí, él mencionó. ¿Presas? Sí, él mencionó, por lo menos agua mencionó agua. Agua, pero presas agua. Yo no oí que se mencionó presas. Agua. Pero señores, Osiris fue que mencionó presa. Ahora que se prevé, y lo dijo Osiris hoy, hace 2 o 3 días, ahora que se prevé que este año va a ser un año de mucha sequía, de una gran sequía, ya nosotros debimos haber tenido 8 presas más mínimo. Son 23 que están planteadas, que no se le ha puesto la mano al plano para ver ya la ejecución. 23 están planteadas, reservorios de agua, presa y represa, 23. ¿Y sabe quién hizo esos planos? Ríanse y échense para atrás. Joaquín Balaguer Ricardo. Pero lo funciona. Joaquín Balaguer Ricardo, antes de entregar el poder en el año 94, en el 96, tenía ya los planos en el Palacio de esas 23 presas, reservorios y represas. Y no se le ha puesto la mano a una de esas. Pero los funcionarios públicos encargados del área del agua dicen que no, que todo está muy bien. En el gobierno de Danilo Medina, y hay que decirlo claro. Hasta que haga la crisis. Lo único que hizo fue avanzar Montegrande. Avanzar Montegrande, que viene de cuando Hipólito Mejía. Desde cuando Hipólito Mejía comenzó Montegrande. Tiene 23 años Montegrande y nadie lo ha terminado. La va a terminar el presidente Abinader. Perfecto, ojalá. Ojalá. Pero es para mayo que va a coger agua. Para mayo.
Y si no protegen los ríos, no se va a llenar esa presa tampoco. Esa presa es grandísima para el río que lleva. Todos los ríos pueden llenar una presa, pero hay que proteger los ríos. Y los ríos no se están protegiendo en este país. Y no se están protegiendo no porque el Ministerio de Ambiente está fallando, es que no tiene recursos suficientes porque no se lo han dedicado, no le han puesto el presupuesto claro y no tiene el personal suficiente para vigilar la presa. Pero también no hay una política fuerte de oponerse a entregarle permiso para sacar arena de río. Eso sigue siendo aquí de noche la sacan en complicidad con los vigilantes nocturnos, para no decir los militares. Vamos al corte. Continuamos en agenda económica. Bien, en la parte económica, el presidente reiteró ya lo que de hecho en el programa hemos venido diciendo durante todo el año, cómo iba la economía. Y hay que reconocer que el año 2022 también fue un año muy bien manejado en términos económicos por el crecimiento, el control de la inflación, reserva monetaria, diríamos que hasta la estabilidad macroeconómica, las exportaciones no crecieron las remesas, pero se mantuvieron en unos niveles altos. La inversión extranjera directa también, al punto de que este país recibió en el año 2022 divisas e ingresos de divisa por diferentes cosas que ya lo mencionó, de 39,000 millones de dólares, creando un déficit de balanza comercial, de balanza de pago, bastante aceptable. Y eso es un año más manejado, bien manejado. Lo que yo no estoy tan optimista, no porque no quiera hacerlo, porque ojalá que sí, es que para mí las remesas no se mantienen en los niveles del año pasado. Las exportaciones yo entiendo que sí que pueden subir. Sin embargo, hay que revisar un poco esa apreciación del peso de nuevo, porque pudiese uno ver que las exportaciones se pueden seguir perjudicando porque los costos siguen subiendo para los exportadores y sin embargo sus exportaciones son más baratas para fines de recibir la compensación de costos e ingresos. No se puede desmotivar. Y las exportaciones son interesantes más que el mismo turismo, porque el turismo tiene una fuga, no una fuga, para no decirlo así, sino que tiene que salir porque tiene que pagar derechos, porque tiene que pagar lo que son los asuntos de turoperadores, de compras de productos internacionales, de productos extranjeros, mobiliario, etc. El turismo, por lo menos neto, la mitad. Sin embargo, el turismo también aumentó sus ingresos a 8,000 y pico millones de dólares. Entre inversión extranjera directa, 4,000 millones. Entre casi 10,000 millones de remesas, casi 14,000 millones de exportación. En total, esos tres fueron 27,000. Los 8,300 de turismo, estamos hablando de 35,000 millones. Los otros 4,000 son por tesorería y por otro tipo de transacciones internacionales. Entonces, yo lo que no estoy es tan optimista. No le quiero irradiar o mandar el mensaje pesimista, sino que los números me dicen a mí que las remesas van a disminuir un poco. Ojalá que se mantengan en 9,500, en 9,800 de nuevo. Pero los números no me dan eso. El turismo, si crece, amén Jesús. Pero para crecer tiene que buscarse otras ofertas, una diversificación del turismo, que no he visto un plan claro. Lo que he visto son ideas planteadas en términos publicitarios,
pero yo no he visto el plan claro de dónde que vamos a diversificar el turismo, si es en salud, si es en ecológico, si es de montaña, si es de gastronómico, si es de empresarial, comercial o como le digan. Hay que ver cuál es el plan macro que tiene el Estado, el gobierno, para fines de desarrollar la diversificación del turismo. Porque solamente con turismo de hoteles no vamos a sostener el crecimiento del turismo. Que vamos con el crucero, perfecto. Que llegaron 7 millones de turistas y 1.3 millones de cruceristas, perfecto. Recuérdense que el crucerista gasta mucho menos dinero que el que pernota por 7 u 8 días. El de crucero solamente pernota por 12 horas. Y de todos los turistas que llegan por crucero, solamente se desmonta el 50%. El otro se queda en el barco, se no gasta un centavo. Se ve el país desde el barco. Hay gente que no le gusta salir, por cualquier razón. O hay gente que no le gusta salir en un país aquí porque ya tal vez visitó, piensa que es lo mismo y quiere desmontarse en otro sitio. O sea, eso es muy complejo o simplemente es muy diverso la forma de comportarse de un crucerista. Lo que quiero decir es que ojalá que este año, Luis Manuel, los números nos den igual de positivo. Yo entiendo que hay que diversificar el turismo, entiendo que las exportaciones tienen que irse también en el crecimiento de la parte agropecuaria. No veo tanta posibilidad para este año crecer mucho en la parte agropecuaria porque no hay una política clara todavía de eso. Y en las exportaciones ya de zona franca creo que sí, que van a aumentar. Me parece que las exportaciones pueden llegar a 15.000 millones de dólares en total. Tienen el plan de crecer porque eso depende mucho del sector privado. La inversión extranjera directa yo creo que podría mantenerse sobre 3.000 millones de dólares. O sea, los números van bien ahí. Yo creo, Luis Manuel, que esa parte podríamos estar tranquilos. No es tanto, pero tampoco va a ser una reducción que uno pueda sentirse, si se quiere, asustado o como que dudar mucho de eso. Yo creo que simplemente va a bajar un poco la remesa y va a bajar un poco el turismo. Luis Manuel. El jueves, el Ministerio de Turismo, el ministro de Turismo, que tiene una rueda todos los meses al principio, diciendo la cantidad de turistas que llegan al país. Espero que lo diga cuando bajen también. Porque como hay algunos indicadores que nada más lo sacan rápido cuando está subiendo y cuando está bajando, pues se duran 2 meses en darlo. Pero bueno, señaló que durante el mes de febrero, llegaron 913.523 turistas. 913.000 de esos 661.088 turistas no residentes fueron aeropuertos del país. El resto fue a través de los cruceristas, ¿no? Las 252.435. Los cruceristas aumentaron 116% con relación al 2019 y los que llegaron por avión, el incremento fue del 9%. Hay que ver de esos que llegaron por avión cuántos dominicanos fueron también, que no se señala aquí, ¿no? Que como sí, tú te lo tienen que decir el detalle, tienen que decirte el detalle de los no residentes. Habías dicho en un programa anterior, hay una gran cantidad de dominicanos que se desplazaron en los últimos 2 años al país, ¿no? ¿Verdad? Que lo ponen como turista también. Sí, el año pasado creció con relación al 21, la cantidad de dominicanos no residentes que llegaron a su país, que lo ponen como turistas, claro está. Y el 67% de esos turistas se ubicaron en la provincia de la Altagracia. Pero bueno, es lo que tú estás señalando, Ezequiel. El sector servicios es el sector formal que menos salario paga. No es igual que el sector industrial. Por eso se dice que el salario en el sector industrial es
un salario económicamente equitativo para reducir la pobreza, pero no los salarios en el sector servicio. Ese sector servicio es el que paga 14,000, que son los hoteles, 12 y 14. los restaurantes, los bares, 12 y 14. Con eso tú no vas a eliminar pobreza. Tú estás permitiendo que una persona no muera de hambre. Tal vez, ¿verdad? Pero eliminar pobreza, tú no vas a eliminar pobreza. O sea que aquí el sector turístico, la creación de empleo, la mayoría de eso no es. Y los empleos colaterales se están beneficiando los haitianos. Ve a ver en la playa quiénes son los que tienen los microempresas que venden artesanía y una serie de cosas que son elementos complementarios al turismo. Inclusive, capitanes de barco son haitianos ya también. Entonces, tú dices, bueno, muy bien el sector turístico, pero ¿el Estado ha hecho algún estudio que demuestre cuáles son los beneficios y dónde tiene que intervenir el Estado para mejorar la redistribución de las riquezas? Porque son 4, o sí, bueno, grandes empresas, grandes hoteles que ven. No es lo mismo en Europa, mira. En Europa un camarero te cubre como 20 mesas y ese camarero se gana un dinero gana ese camarero. Pero no te cobran el 10%. ¿Me entiendes? El 10%. Porque No, pero el 10% tampoco lo reparten aquí mucho, ¿eh? Bueno, sí, pero el consumidor al final que paga eso, no es el empresario. Pero no, pero el camarero en Europa gana. Yo llegué una vez a un hotel cuando iba a comenzar a instalarme allá en Europa. Y para mí fue el sorprendente. El que me recibió en la recepción fue el mismo que me subió la maleta y después el mismo que me sirvió el café en la cafetería, en el desayunador y toda la cosa. Y digo, pero ve acá. ¿Y ese tipo que pero es un especialista en todólogo? Es el hotel completo que lo maneja el hombre. Pero increíble eso. Y eso tú lo ves allá. Y por eso ganan. Bueno. Vamos a seguir hablando de temas económicos y sobre todo del discurso del presidente en la próxima semana. Ya terminó. Y algo que nos faltó fue lo del pacto de país, que es muy importante. Sí, que hay que reconocérselo a este gobierno, que ha enfrentado valientemente esa situación. Sí, vamos a hablar de eso en el próximo programa. Gracias por mantenerse con nosotros, que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.